Les saludo en el nombre del Señor, hermanos, que el día de hoy todos hayan venido con ese deseo de escuchar la palabra de Dios y aparte de poder compartir la palabra de Dios después de haberla escuchado. Y pues el día de hoy vamos a continuar hablando acerca del libro de los Hechos en el capítulo 22, versículo 17 al versículo 30. Y dice así la palabra del Señor. Y aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi y me decía, date prisa, y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo estaba también presente. Y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Y me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin antes haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Y él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó a venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Padre bueno, pedimos que tu Espíritu Santo nos haga entender este pasaje, nos ilumine y podamos sacar la enseñanza que necesitamos para nuestra vida. Te pedimos, Señor, que tú bendigas las mentes, los corazones de las personas que han venido el día de hoy, y que puedas hablarles a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el anunciar las buenas nuevas puede traer sufrimiento a pesar del reconocimiento de la fe de los ciudadanos. A veces muchas personas no reciben las buenas nuevas y esto puede causar sufrimiento a los que dan las buenas nuevas. Y por eso el versículo clave que vemos en este pasaje en el capítulo 22 del 17 al 40 es que mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo que sí. El apóstol Pablo había pedido permiso al tribuno para dirigirse al pueblo, habiendo hablado en griego, luego habla en hebreo, y había ofrecido su defensa narrando su testimonio de encuentro con el Señor Jesucristo. Este encuentro no solamente fue el encuentro de salvación del apóstol Pablo, sino también narra que fue un llamado al ministerio que le hace el mismo Señor en ese mismo encuentro. El texto implica que Pablo accedió al llamado del Señor Jesucristo. Y esto narra el apóstol Pablo como defensa. Y dijimos que la mejor defensa para el cristiano es su propio testimonio. No tanto lo que dice, sino más bien lo que vive. Pero esto le costaría al apóstol Pablo la cárcel por causa de su llamado, o el sufrimiento por causa de predicar el evangelio. Hermanos, se ven anuncios de muchas cosas en este día. Se anuncian muchas cosas en este día para vender en el comercio. Pero podemos decir que el anuncio del evangelio a veces tiene un precio. Y eso es por eso hemos puesto este título a este sermón, el precio de un anuncio. Y el anunciar el evangelio tiene un precio, y ese es el precio que el apóstol Pablo estaba dispuesto a pagar. Y a veces es un precio que nosotros pagamos al anunciar el evangelio. No todos reciben satisfactoriamente el mensaje del evangelio. Y como dice el versículo 17 al 21 una vez más, él me
y me aconteció, viendo a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Pablo está narrando su experiencia después de su conversión al Señor Jesús y luego se encuentra en Jerusalén. Y le vi y que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré a los gentiles. Hermanos, existen personas que no aceptarán el testimonio de las buenas nuevas en la vida de los creyentes. Existen personas que, a pesar de que ven la transformación y el cambio que realiza la conversión de una persona al Señor Jesucristo, no aceptan su testimonio y no van a creer en el mensaje de las buenas nuevas. No consideran que es de valor la transformación y el cambio que uno recibe cuando cree en el Señor Jesucristo. Ese testimonio no les parece válido. Pablo narra el éxtasis que tuvo en el templo de Jerusalén y la instrucción de dejar Jerusalén para ir a los gentiles. El mensaje de las buenas nuevas no es siempre para todos. Por eso el Señor Jesucristo decía: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿No? Entonces, eso hablaba el Señor Jesús. En esta parte el apóstol está narrando que volvió a Jerusalén, aparte de lo que estaba recordando todo esto para narrar esta situación difícil que él estaba viviendo. Y después de que él pide permiso para hablar libremente, está en manos del tribuno. Y entonces él empieza a narrar este éxtasis que tuvo. Éxtasis quiere decir que él tuvo una experiencia, viene de una palabra que dice que está fuera de sí. Y justamente cuando tiene este éxtasis, recibe esta experiencia con el Señor, y no es exactamente que él está haciendo esto, sino que Dios le está haciendo hacer así para captar el mensaje de Dios. Pablo narra la conversación que tuvo en este éxtasis, y el Señor le dice que no van a recibir tu testimonio, y por tanto es enviado a los gentiles. Y esta es la parte que ya no les gusta a su audiencia judía en ese momento, porque para ellos no era permitido juntarse con los gentiles. Entonces ellos decían: ¿cómo puede decir el apóstol Pablo esto? Pero en ese éxtasis Pablo le dice el Señor, y le dice que no van a recibir su testimonio, sino que salga de Jerusalén. Los gentiles no eran personas que no tenían trasfondo religioso como tenían los judíos, no tenían este trasfondo, pero eran personas de variados trasfondos diferentes. Y entonces a ellos era dirigido este mensaje. Así que como los judíos no iban a recibir el mensaje del Evangelio por el testimonio del apóstol Pablo, por la experiencia del apóstol Pablo, entonces el Señor le ordena a Pablo que salga de Jerusalén. Hermanos, hay personas que por más que uno se esfuerce en contar su testimonio, su experiencia de vivir con el Señor, no van a recibir su testimonio como parte de las buenas nuevas del Señor Jesucristo. No recibirán este testimonio sencillamente porque no quieren creer en el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado a conocer al Señor por la experiencia de otro? Porque alguien nos ha narrado cómo esta persona ha llegado al Señor y cómo su experiencia nos hace ver que Cristo realmente le ha cambiado, le ha transformado. No solamente le ha dado la salvación de su alma, sino que esa salvación se hace real en su vida, porque esta persona conoce su salvación en Cristo y empieza a vivir una vida totalmente diferente, podemos decir con una cosmovisión completamente bíblica. Y eso le da la felicidad en esta tierra, pero que es un reflejo de haber encontrado la salvación en Cristo Jesús. Pero para muchos no es suficiente el testimonio de la vida de las personas, y esto se puede ver en la evidencia del apóstol Pablo cuando comparte esta su experiencia con los judíos de aquel tiempo. Rechazan y se molestan porque él estaba hablando de esto. Por eso que las buenas nuevas tienen que ser predicadas a todas las personas, y algunas vendrán al conocimiento de la verdad, algunas no. Y por eso el Señor decía: el que tiene oídos para oír, oiga. Espero que tú seas de las personas que escucha el Evangelio del Señor. Espero que tú seas de las personas que ha adoptado ser cristiano, entregar tu vida al Señor y convertirte evidentemente al Señor Jesucristo. Y quiero preguntarte el día de hoy si tienes oídos espirituales el día de hoy. Si tus oídos espirituales están abiertos, recibirás el testimonio de las buenas nuevas
que el apóstol Pablo comparte en este pasaje de las Escrituras. Recibirás el testimonio de los otros hermanos, cómo Dios ha cambiado sus vidas después de haber encontrado la salvación en Cristo Jesús. Pablo narra del éxtasis que tuvo en el templo de Jerusalén y la instrucción de dejar Jerusalén para ir a los gentiles. El mensaje de las buenas nuevas no es para todos, es para aquellos que las reciben, aquellos que aceptan el testimonio de aquellos que han encontrado salvación en Cristo y han sido transformados por Él. Existen personas que no aceptarán el testimonio de las buenas nuevas en la vida de los creyentes. ¿Eres tú una de esas personas? Los creyentes, hermanos, hacen uso de los recursos legales y bíblicos posibles para evitar sufrir por las buenas nuevas. Mira lo que dice el versículo 22. Y le oyeron hasta esta palabra. Cuando el apóstol Pablo dijo, voy a los gentiles, es a esta palabra que escucharon el pueblo judío que estaba allá. Y se molestaron y alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. En esta porción vemos que Pablo es enviado por el tribuno para ser examinado porque el pueblo pide su muerte, y entonces Pablo revela su ciudadanía. El creyente debe evitar el sufrimiento lo más posible bajo el amparo de la ley. Es lo que se ve en este pasaje. Lo iban a azotar al apóstol Pablo, le ponen cadenas, le atan sus manos y manda el tribuno al centurión. El tribuno es el que comanda centuriones, como 6 centuriones, y cada centurión tiene 100 soldados. Le manda al centurión que lo azoten, para que lo interroguen por qué causa es que la gente quiere que lo maten. Pero cuando al apóstol Pablo le amarran, porque él está dando testimonio del Señor, el apóstol Pablo le saca un recurso legal. Y se ha debido dar cuenta el apóstol Pablo, no sé, el texto no lo dice nada, pero dice, os es lícito azotar a un ciudadano romano si antes tú no lo has escuchado, si antes tú no lo has condenado. Parece que el apóstol Pablo se dio cuenta de esta situación, y si no fue él, se dio cuenta el centurión, y le va y le dice, este es un ciudadano romano, no podemos amarrarlo y azotarlo sin antes juzgarlo. Y entonces el tribuno dice, ¿tú eres romano? Dice, sí, yo soy romano. Y él dice, yo me compré hasta mi ciudadanía, he pagado los derechos de esta ciudadanía con mucho dinero. Y Pablo dice, yo he nacido ciudadano, no tenía que pagar nada. Entonces tú que eres nacionalizado, ciudadano romano, me quieres golpear a mí que he nacido en esta tierra. No es lícito, no es justo, no es correcto. Entonces el apóstol Pablo está usando un recurso legal para evitar el sufrimiento. ¿Esto qué nos enseña a nosotros? Que los creyentes tenemos que habitar por la ley de donde nosotros vivimos, fieles a nuestra constitución, en lo que no se contradice a la palabra de Dios, y mientras predicamos la palabra de Dios, aún el sistema que tenemos en la nación, debemos utilizar lo más legítimamente posible para la extensión del Evangelio. Si tenemos el free speech, la libertad de expresión, usémosla en favor de la gloria del Señor. Si tenemos la libertad de cultos aquí, usemos en favor de nuestra fe, porque el apóstol Pablo nos modela cómo él utiliza el recurso de la ley en lo que es legal y en lo que es bíblico para evitar sufrir la persecución y que lo golpeen. Hermanos, cuando los judíos escucharon la palabra gentiles, les colma prácticamente la paciencia y echan polvo al aire, simbolizando que quieren la muerte del apóstol Pablo, porque era inaceptable para las tradiciones que ellos tenían en sus costumbres judías. Pero más que eso, al igual que otros judíos, lo que ellos estaban viendo es que estaban haciendo, con estas palabras del apóstol Pablo, estaban declarando a los gentiles que eran lo mismo que los judíos, y eso era inaceptable para ellos. Esto mostraba que el pueblo
había rechazado definitivamente las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Así como dice en Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no les recibieron, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí el pueblo estaba rechazando, ahí el pueblo no estaba aceptando el testimonio del encuentro que tuvo el apóstol Pablo con el Señor Jesucristo y del éxtasis que tuvo cuando le habló y le dijo que vaya a los gentiles. No estaban aceptando, porque ellos no querían ser igual que los gentiles. Estaban mirando más desde la perspectiva de su religión antes que de la verdadera salvación que hay en Cristo Jesús. El tribuno manda a Pablo que fuera interrogado con azotes para saber por qué causa se clamaba contra él. Pero cuando le atan, el apóstol Pablo, como ya dijimos, revela su ciudadanía. Y esto es lo que nos muestra a nosotros, que nosotros como creyentes podemos usar los recursos legales para evitar cualquier tipo de sufrimiento antes y para predicar la palabra del Señor. O sea que aquí los ciudadanos, tanto naturalizados en Roma y tanto los ciudadanos nacidos del Imperio Romano, tenían los mismos privilegios, solamente que habían llegado de diferente forma a la nacionalidad romana. Unos habían logrado por nacimiento y otros lo habían logrado porque pagaron los derechos y la legislación que había seguramente en Roma. ¿Acaso eso no es similar el día de hoy también? Muchos de acá son nacidos ciudadanos americanos, pero muchos somos ciudadanos americanos por naturalización. Creo que la única diferencia entre ciudadanos naturalizados y ciudadanos nacidos es que el ciudadano naturalizado no puede ser presidente de Estados Unidos, ¿verdad? Ahí estamos limitados. Pero los que han nacido sí pueden ser presidentes de los Estados Unidos de Norteamérica. Hay cierta diferencia y el apóstol Pablo muestra que se contraste al decir: yo he nacido, tú te has hecho. Y usa ese recurso para mostrar su fe y para poner defensa, para evitarse sufrimiento en lo más posible del marco legal. Eso nos enseña que los creyentes ciudadanos o los ciudadanos creyentes deben proceder cuando sea necesario con nuestros derechos que pueden prevalecer en favor de nuestra fe. No renunciemos a derechos que la nación nos ha dado y que nosotros podemos usar en favor de la fe. No renunciemos a esos derechos. Usémoslos para la propagación del Evangelio. Amén. ¿Por qué vamos a callarnos si podemos ser libres y expresar nuestra fe abiertamente y no somos sujetos a ningún tipo de infracción de la ley? Pablo es enviado por el tribuno para ser examinado porque el pueblo pide su muerte y él revela su ciudadanía. El creyente debe evitar el sufrimiento lo más posible bajo el amparo de la ley. Y esto nos hace ver, hermanos, que nosotros no somos los que creamos mártires. El cristianismo no crea mártires a la fuerza. Hay mártires cristianos que se dan en las ocasiones donde se tienen que dar. Pero el cristiano no tiene que martirizarse para heredar el cielo. Por eso el apóstol Pablo procuró evitar sufrir, porque así es el cristianismo. Los creyentes hacen uso de los recursos legales y bíblicos posibles para evitar sufrir por las buenas nuevas. Hasta donde se pueda, uno tiene que hacerlo. El creyente sabe que su fe es un asunto personal con Dios y no con la autoridad. Miren lo que dice el versículo 30. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó a venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó ante ellos. Hermanos, aquí el tribuno confronta a Pablo ante el concilio. Esto nos muestra la diferencia que hay en nuestra fe y el rol que tiene el Estado con la gente que tiene fe. Nosotros somos gente de fe, nosotros somos gente que seguimos al Señor Jesucristo y obedecemos su palabra. Y cuando se ve la actuación de aquí del tribuno, él no sabe de los asuntos de la fe de los cristianos en ese momento, y entonces le confronta al apóstol Pablo con el concilio. Eso nos muestra la clara diferencia que hay en la separación, que el Estado no puede ingerir en los asuntos de fe de los ciudadanos. Por eso en este país hay libertad de cultos. Y entonces está respetando la situación de fe del apóstol Pablo y está interrogando, está confrontándole
con alguien que puede saber de su misma fe. En este caso, las autoridades debían reconocer la fe de los ciudadanos. No todos los países son como los Estados Unidos, donde se reconoce y se respeta la fe de los ciudadanos. Pero eso es lo que le corresponde a la autoridad civil, respetar la fe de sus ciudadanos, no imponerle cosas que vayan en contra de su fe. Respetarle que practique su fe y actúe de acuerdo a su conciencia. Esto ya se veía desde el principio de la iglesia. Y el apóstol Pablo modelaba. Y por eso él no se opuso cuando fue confrontado frente al concilio, porque eran gente de esa transición del judaísmo al cristianismo. Él no tuvo objeción de enfrentarse con ellos y de hablar y de explicar a ellos. Pero también reconoce el rol de la autoridad, que no tiene que ingerir en los asuntos de fe de los ciudadanos. Entonces, la autoridad no entendía el asunto de fe que debatía el pueblo con Pablo. No estaba entendiendo, por eso necesitaba confrontarlos. Y este es un asunto de fe personal. Este es un asunto de los ciudadanos, de las personas con Dios. Eso si lo ves desde el punto de vista legal. Pero si lo ves desde el punto de vista espiritual, este es un asunto de vida y muerte, o muerte para los ciudadanos. Si tú decides escuchar a Cristo y recibir el testimonio de alguien que ha estado en Cristo, así como el apóstol Pablo, y que está en Cristo, y decides entregar tu vida al Señor Jesucristo, te conviertes, te arrepientes de tus pecados y le entregas tu vida al Señor Jesucristo, entonces obtendrás la salvación de tu alma. La autoridad no tiene que ingerir en tu salvación de ninguna manera, pero tu salvación decides tú. Puedes llegar a ser un buen ciudadano de los Estados Unidos, pero eres un buen ciudadano del cielo. Te has arrepentido, te has entregado a Cristo, vives como dice la Escritura. Hermanos, la ciudadanía terrenal nos puede servir para difundir el Evangelio, pero no nos sirve nada ante la ciudadanía celestial que es en Cristo Jesús. Así que si bien somos ciudadanos en esta tierra, necesitamos ser ciudadanos también del cielo, ante lo cual la autoridad civil no tiene ninguna injerencia. Nosotros definimos si vamos a pertenecer a la patria celestial o no lo vamos a hacer. Así que Pablo es confrontado con el concilio y los ancianos y continuará exponiendo el Evangelio. Para entonces ya habrá pagado el precio. Tenía cadenas, había sido golpeado por el pueblo. Estaba pagando el precio de una buena noticia. Hermanos, aquí en la nación americana, los creyentes estamos llamados a pagar el precio por la buena noticia. Ya en las escuelas no se nos permite orar. Podemos orar, pero ya no se ora como antes. Ya no se puede hacer, no se puede uno identificar como cristiano porque parece que otros se sienten ofendidos. Pero es nuestro derecho. Pero tal vez esta es la época que el Señor nos ha llamado a nosotros a pagar el precio por la buena noticia. El Evangelio se transmite y se difunde por el testimonio de las personas que viven su fe. Y es lo que Pablo ha tratado de explicar. Ha tratado de explicar al pueblo su encuentro con el Señor Jesucristo y su llamado al ministerio. Pero ese testimonio no ha sido bien recibido. ¿Por qué vamos a esperar que nuestro testimonio también el día de hoy sea bien recibido por otros? No lo va a ser tal vez por otros, pero por aquellos que los reciben, marca la diferencia entre la vida y la muerte. El tribuno confronta a Pablo con el concilio. Las autoridades reconocen la fe de los ciudadanos y eso tendrían que hacerlo. El creyente sabe que su fe es un asunto personal con Dios y no con la autoridad civil. Nadie puede decretar que todos son salvos por un decreto de la nación civil. El único que tiene autoridad para decretar la salvación de uno es Dios, porque es un asunto personal con Dios. Pablo narra el éxtasis que tuvo en el templo de Jerusalén y la y la instrucción de dejar Jerusalén para ir a los gentiles. Pablo es enviado por el tribuno para ser examinado porque el pueblo pide su muerte y él revela su ciudadanía. El tribuno confronta a Pablo con el concilio. El mensaje de las buenas nuevas no es para todos. El creyente debe evitar el sufrimiento lo más posible bajo el amparo de la ley. Las autoridades debieran reconocer la fe de sus ciudadanos. Existen personas que no aceptarán el testimonio de las buenas nuevas en la vida de los creyentes. Los creyentes hacen uso de los recursos legales, bíblicos posibles
para evitar sufrir por las buenas nuevas. El creyente sabe que su fe es un asunto personal con Dios y no con la autoridad civil. Pablo narra que fue enviado a los gentiles siendo azotado y luego confrontado ante el concilio por órdenes de tribuno. ¿Sabe, hermano? El anunciar las buenas nuevas puede traer sufrimiento a pesar del reconocimiento de la fe de los ciudadanos. Muchas personas no reciben las buenas nuevas, causando sufrimiento a los que las dan. A veces anunciar el Evangelio, las buenas nuevas, tiene un precio. El precio de un anuncio. ¿Estás dispuesto a pagar este precio? ¿Estás dispuesto a pagar el precio de qué significa anunciar el Evangelio en una sociedad adversa como la que se está volviendo los Estados Unidos? Es el precio de un anuncio. Que nos pongamos firmes para anunciar la verdadera palabra del Señor. Así que le desafío en esta mañana para que usted tome este desafío y se ponga firme al momento de dar su testimonio de lo que Cristo ha hecho en su vida. Que no solamente es salvación, sino que esa decisión que ha tenido concomitancia en el cielo pueda tener efecto en la vida diaria del día de hoy. Su esperanza en Cristo le haga vivir una vida diferente el día de hoy, lo cual le puede significar pagar un precio por su fe. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra. Gracias en este día. Entendemos lo que el apóstol Pablo pasó, que tuvo que pagar un precio para anunciar la noticia. Fue golpeado, fue maltratado, y a pesar de que explicó la razón de su fe, de su encuentro contigo, Señor, no recibieron su testimonio. Y nos puede mostrar, Señor, nos puede modelar muchas cosas, Señor, cómo el apóstol Pablo, como un creyente, se comporta frente a la autoridad civil y tiene que pagar un precio, Señor, por su fe. Y aparte, Señor, separa la responsabilidad, Señor, que tenemos delante de ti en relación a la autoridad civil. Gracias te damos, Padre, en este día. Y te pedimos que tú bendigas, Señor, nuestras vidas. Bendice la vida de tus hijos, Señor, el día de hoy. Y que estén dispuestos a dar el precio que a veces exige aquel anuncio de las buenas nuevas. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y voy a animarle como cada semana. Que esta semana le anuncie el Evangelio a alguien. Puede tener un pequeño precio, a ver, ¿sabe qué? A veces no lo reciben bien. Pero acuérdese también que el Evangelio no es para todos, sino para aquellos que quieren escuchar la palabra del Señor. Así que hábleles, y si va a pasar un poco de momento difícil esta semana, sepa que ese es el precio de ese anuncio. Amén. Que el Señor le bendiga, y por favor, dese un abrazo de paz, un saludo de paz a su hermano. Que el Señor le bendiga.